La historia os impone, se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante. Y hoy, amigos, os quiero hablar de algo de lo que se viene hablando durante los últimos años, pero que creo que no se comprende en toda su magnitud. Un hallazgo extraordinario que se produjo ya hace unas cuantas décadas, que ha roto por completo algunas de las ideas fuertemente establecidas que teníamos los historiadores en torno a cómo fue el origen de la civilización. Me refiero a Göbekli Tepe. Seguro que habéis alguna vez escuchado hablar de este lugar, incluso habéis leído algo, imagino, o habéis visto algún vídeo. Pero, os digo, no se suele explicar con la suficiente contundencia realmente lo que ha supuesto esto para el mundo de la historiografía, ¿no? Antes de hablar de Göbekli Tepe, os voy a hablar de algo que es muy importante para que entendáis a lo que me refiero, lo que quiero comentar, ¿no? Y es el concepto de revolución neolítica. Durante mucho tiempo este fue el paradigma principal en el mundo de la historia a la hora de plantear cómo se produjo el tránsito entre las sociedades cazadoras y recolectoras a sociedades ya plenamente civilizadas, sea lo que sea esto de civilizadas. El autor de esta propuesta es un arqueólogo llamado Vera Gordon Childe, que en los años 30-40 del siglo XX la propuso, y que lo que central venía a ser más o menos que las innovaciones tecnológicas, por ejemplo en la agricultura y la ganadería, acaban provocando un desarrollo enorme en la forma de subsistencia, generaban un excedente, a la vez implicaban una sedentarización de las poblaciones, es decir, que se veían obligadas a vivir en el mismo sitio, ya no eran nómadas, y también genera un excedente que, por un lado, daba pie al comercio, daba pie a la acumulación también de capital, y a la vez toda esta estructura tecnológica y económica se veía luego sustentada y legitimada, defendía Gordon Childe, pero unas superestructuras mayores, ¿no? Por ejemplo, el Estado, las leyes y la religión. Claro, él lo planteaba en una perspectiva materialista histórica, es decir, era marxista, y él consideraba que así es como funcionaba la historia, ¿no? Daba por hecho que el motor de la historia era la brecha de clases y que, por lo tanto, esta primera diferenciación de clases se produjo precisamente cuando se desarrolló la agricultura y la ganadería, y que la legitimación de las clases poderosas, no productoras, según el relato materialista histórico, se ve legitimada por la religión por un lado y por el poder y las leyes por otro, ¿no? Bien, esto durante mucho tiempo sirvió y parecía que todo era así. De hecho, cuando uno estudia cómo fueron las primeras civilizaciones del creciente fértil, Mesopotamia, en Egipto posteriormente, ya en África, parecía de algún modo cumplirse esta idea. Y parecía que había habido eso, una revolución, un salto cuantitativo en el paso, insisto, de cazadores-recolectores a neolítico. Ojo, aquí también hay que tener en cuenta que estaba muy reciente la perspectiva evolucionista, que durante muchas décadas fue el paradigma principal dentro de la historia y también de la antropología. Es decir, la idea de que todas las sociedades tienen que pasar por una serie de hitos que se repiten sistemáticamente en todo el mundo por igual, y que aunque haya diferencias y aunque haya un mayor intervalo o un mayor periodo entre uno y otro de esos pasos, o aunque haya incluso sociedades que nunca lleguen a subir en ese escalafón. Pero sabemos que eso no es así, que ese sistema evolucionista no funciona siempre así, que hay sociedades que son mucho más complejas, pero bueno, sigamos. Lo curioso es que, claro, cuando Gordon Childe planteó esto, aún faltamos muchos datos arqueológicos para aparecer. Por ejemplo, algunos especialmente llamativos, por ejemplo, como Jericó, que es una ciudad que está datada hoy en 8500 a.C., que tiene unas murallas enormes y que muestra ya claramente unos rasgos claros de diferenciación social, de diferenciación de trabajo, de acumulación de capital y de agricultura o ganadería tempranas. Estamos hablando de 8500 a.C., es decir, más o menos aproximadamente unos 3-4 milenios antes de que se produjese la revolución neolítica de la que hablaba Gordon Childe. Y luego también, un poco más al norte de Jericó está en la actual Israel, un poco más al norte de Jericó, en el sur de Turquía, está el yacimiento de Cataluyuk, datado del 8000 a.C., es un enorme asentamiento urbano en el que además se ha encontrado evidencia de agricultura, ganadería también, y de una religión compleja. Sin embargo, también es cierto que ahí sí que no está muy claro que haya una gran diferenciación social, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sea como sea, estos yacimientos y algunos más
ya empezaron a poner en duda esto de la revolución neolítica y surgió un concepto nuevo que era lo que se conoce como el proceso de neolitización o también el concepto del mesolítico, es decir, un periodo intermedio entre el paleolítico y la época de los cazadores-recolectores y el neolítico pleno. Pero claro, todo cambió cuando en los años 90 un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt comenzó a excavar muy cerca de Çatalhöyük en lo que conocemos como Göbekli Tepe. ¿Qué es Göbekli Tepe? Bueno, pues son una serie de templos superpuestos, se han excavado hasta en la actualidad 4, aunque se cree que hay hasta 16, de templos que están datados en torno más o menos hacia el 9000 a.C. y que todos tienen una estructura similar. Son templos circulares en cuyo centro, en el centro hay dos pilares en forma de T de unos 5 metros, enormes, ¿no? Hasta de una 10 toneladas cada uno, y esos dos pilares están rodeados por una serie de pilares más pequeñitos en los que hay figuras talladas. Casi todas suelen ser animales salvajes, aunque también hay figuras antropoides, y todas esas figuras están mirando hacia el interior. Además, se cree que esas figuras, esas piedras en forma de T que hay en el centro, de algún modo sostenían una techumbre que cubría esos pequeños templos y que luego fueron enterrados. Y esto es muy curioso. Lo interesante de Göbekli Tepe, al margen de que hay muchos enigmas, por ejemplo, saber quién construyó realmente aquello, qué significaban todos esos símbolos, es que allí no vivía nadie. Es decir, no era una ciudad, no era el templo de una ciudad. De hecho, no hay nada, ningún yacimiento urbano cerca de allí. Sin embargo, lo que sí se ha encontrado es restos de animales salvajes, herramientas de piedra y algunas cosas más que muestran que allí había gente que vivía, comía y trabajaba. Claro, también se ha encontrado evidencia de que aquello seguramente era un centro de peregrinación, un lugar al que iban la gente por algún motivo seguramente religioso. Pero claro, insisto, las fechas del 9000, incluso hay quien plantea fechas anteriores del 10.000, quizás antes de Cristo, hace 12.000 años. Estamos hablando de como 8.000 años antes del supuesto nacimiento del Neolítico de Mesopotamia, y como casi esos 10.000 años antes, se nos vamos a la fecha más arriesgada, al 10.000 antes de Cristo, que Stonehenge, por ejemplo, o la Gran Pirámide de Egipto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la propuesta de Smith, esto es muy interesante, y aquí está lo curioso, es que, además lo dice literalmente, dice algo así como, primero llegó el templo, luego llegó la ciudad. Lo que él defiende es una inversión de lo que plantea Gordon Chell con el concepto de revolución neolítica. Él lo que defiende es que en torno a ese templo, o a esos templos, tuvo que surgir necesariamente una organización social que acabó dando lugar a los primeros vetos de la agricultura, la ganadería y sedentarismo. ¿Por qué? Porque claro, él decía, esto le hicieron trabajadores profesionales especializados en esto. Cuando en una cultura hay trabajadores que están especializados en hacer algo, como por ejemplo, como construir templos, solamente construir templos, evidentemente alguien tiene que alimentarles a estos trabajadores. Por lo tanto, ya hay una serie de productores, si utilizamos el lenguaje marxista, una serie de productores que son los trabajadores que se encargan de mantener a estos no productores siempre en términos económicos, entiéndase. Se encargan de mantener a estos no productores que se dedican a tiempo completo a esto. Claro, eso seguramente acabará provocando la necesidad de hacer más eficaz en la caza y la recolección y probablemente acabará desembocando, plantea Smith, en la agricultura y la ganadería. Esto es muy curioso, porque claro, de ser así lo que estamos hablando, el proceso se cambia rápidamente. Pero es que además es curioso porque, claro, como decimos, Jericó o Çatalhöyük o algún yacimiento muy cercano que hay a Göbekli Tepe, se ha demostrado ya un paso posterior, quizás, ¿no? O sea, se han encontrado, por ejemplo, incluso algunos yacimientos que tienen templos parecidos al de Göbekli Tepe, pero ya sí forman parte de una estructura pseudo-urbana o casi urbana. Es decir, ya se ha demostrado que en torno a ese templo, a esos templos, ya sí había una senterización para agricultura, ganadería y demás, ¿no? Esto es muy interesante porque al final lo que nos está planteando todo este ruido que os estoy contando es que la religión, de algún modo, sirvió como argumento o como legitimador para acabar provocando un cambio social radical como fue el desarrollo de la agricultura, la ganadería, el comercio, la complejización social, la lucha, la diferencia de clases, el sedentarismo y demás. Es decir, en lo que luego se conoció como neolítico. Es cierto que ese concepto de revolución neolítica de Gordon Chell ya ha quedado totalmente obsoleto por esto que os estoy comentando, aunque también hay quien defiende que
igual el choco de Yequitepe no es exactamente así, ¿no? Por ejemplo, hay un arqueólogo que se llama Ted Manning, estadounidense, que lo que defiende es que no eran templos realmente, sino que eran casas comunales y que, pues claro, volvemos a lo mismo, ya plantea que eran espacios domésticos con fines rituales en los que vivía un grupo de gente y que luego, por el motivo que sea, terminaban siendo enterrados, ¿no? Por lo ya esto implicaba, de nuevo, sedentarización, también implicaba seguramente un desarrollo incipiente de la agricultura y la ganadería, en fin. ¿Qué quiero decir con todo esto al final? Pues, por un lado, me parece muy curioso que la religión precediese la agricultura y la ganadería, eso por un lado. En segundo lugar, esto es una muestra de que la historia no es un relato cerrado, aunque la historia es una narración que hacemos los historiadores a partir de los hechos del pasado. Pero es una interpretación, y una interpretación en base al conocimiento arqueológico y documental que tenemos en el momento en el que hacemos esa interpretación. Hay veces que se producen ya descubrimientos trascendentales que hacen que se rompan por completo los paradigmas. Es verdad que los paradigmas tardan mucho tiempo en romperse, ¿no? En este caso de Yequitepe ha tratado, fijaros, ¿no? El yacimiento fue excavado por Klaus Smith en el 94 y aún hoy en día sigue habiendo autores que, y sobre todo a nivel básico, a nivel de instituto, por ejemplo, que defienden, autores y profesores, que defienden la idea de la erupción neolítica cuando ya he dicho que no es del todo así. De hecho, en otros vídeos comentaré algún día algunas cosas sobre algunas sociedades que curiosamente no han mostrado no ha mostrado ese desarrollo que pasa desde unas sociedades simples, semi-igualitarias, a sociedades complejas, desiguales y urbanas. Hay sociedades, y existen en todos los continentes de la Tierra, excepto la Antártida, que curiosamente, a la vez que tenían lo que parece una economía de mercado, una economía con agricultura, ganadería, comercio, incluso escritura, sin embargo, luego tenían una gran diferencia de clases, pero hacían bastante igualitarias. Y y al contrario, por ejemplo, sociedades que son tremendamente simples, nómadas, que tenían sistemas complejísimos de religión o de organización social o de diferenciación de clases, ¿no? Hoy en día todo es mucho más fluido, como al final todo es fluido en estos tiempos en los que vivimos. Pero bueno, sea como sea, espero que les haya gustado este vídeo sobre Yequitepe. Algún día traemos algún detalle más, porque sigue siendo un yacimiento fascinante, sigue excavándose en la actualidad y seguro que a lo largo de 2 años encontraremos muchas más sorpresas. Hasta aquí la mirada es tanto de hoy. Muchas gracias, amigos. Seguimos.